Bien, ahora vamos a hacer una introducción a las probabilidades de transición en procesos radiactivos. Sabemos que estos procesos involucran la emisión y la absorción de la luz por los materiales, y eso es justamente lo que estudia la espectroscopía. La espectroscopía es el análisis de la radiación emitida o absorbida por los átomos o moléculas. Podemos decir que la espectroscopía comenzó con los trabajos de Isaac Newton allá por 1666, cuando hizo pasar un rayo de luz a través de un prisma y observó que la luz estaba hecha de diferentes colores. La descripción de la distribución de las diferentes longitudes de ondas y sus respectivas energías es llamado espectro. La primera distinción que podemos observar de los espectros es entre los llamados espectros continuos, los discretos y los de absorción. Cuando la luz del sol o la luz que proviene de un material denso es analizada, se observa un espectro continuo. Un espectro discreto se obtiene cuando la luz proviene de un gas caliente y baja presión. Este espectro está hecho de delgadas líneas de diferentes colores y el espectro de absorción se obtiene cuando la luz del sol, por ejemplo, pasa a través de un gas frío. El espectro transmitido muestra líneas negras arriba del espectro coloreado de la luz blanca. Los viejos espectrógrafos usaban el prisma como elemento de dispersión. Hoy en día tenemos redes de difracción como elementos dispersivos que nos permiten construir espectrógrafos con un alto poder resolvente y que pueden cubrir prácticamente todas las regiones del espectro electromagnético. Dentro de los espectros de emisión podemos distinguir claramente tres tipos de ellos. Los espectros discretos, como ya dijimos, están formados por finas líneas. Los espectros de bandas y los espectros continuos. El primero de ellos, generado por gases a bajas presiones y a altas temperaturas, o por elementos que presentan un solo tipo de átomos en su composición. Es importante destacar que cada elemento de la tabla periódica emite un espectro discreto cuando se encuentra a altas temperaturas. En el espectro de bandas, las líneas se agrupan de manera especial y está generado por la emisión de materiales formados por moléculas. El espectro continuo está generado por materiales densos formados por muchos tipos de elementos y a altas temperaturas. Podemos decir que cada elemento o compuesto tiene su espectro característico y la medida de las longitudes de ondas y sus intensidades permiten la identificación de los elementos, también como su proporción dentro de la muestra. La diferencia entre los diferentes espectros se ve claramente en esta diapositiva, y este hecho hace que la espectroscopía sea una herramienta poderosa para el análisis de los distintos elementos presentes en la muestra. Para que los elementos emitan radiación electromagnética en la región del visible, deben estar a altas temperaturas. Ello ocasiona que sus átomos estén en estados excitados o ionizados. Este estado de la materia se denomina plasma. El plasma es un gas donde una fracción o todos los átomos que lo componen están ionizados debido a las altas temperaturas en que se encuentra. El plasma, considerado
como un todo es eléctricamente neutro y las cargas iónicas son iguales al número de electrones libres. El plasma está considerado el cuarto estado de la materia, puesto que más del 99% de la materia conocida en el universo está en estado de plasma. Por ejemplo, las estrellas, nebulosas, el gas interestelar, etc. En la diapositiva se observa todo el proceso que ocurre en un sólido cuando una alta cantidad de energía le es entregada. Por ejemplo, el impacto de un pulso láser de alta potencia. La materia ablacionada llega en pocos nanosegundos a temperaturas del orden de 10.000 grados Kelvin con densidades electrónicas típicas del orden de 10 elevado a la 18 electrones por centímetro cúbico. Cuando observamos el Sol, los relámpagos, la llama de una vela, etcétera, vemos la materia en estado de plasma. Obviamente que se encuentran a diferentes temperaturas. Debido a las características que presenta el plasma, el mismo es un buen conductor de la electricidad, puesto que contiene cargas libres y además es muy sensible a campos eléctricos, campos magnéticos. Para entender los procesos radiativos que ocurren dentro de un elemento, volvemos nuevamente a los espectros de emisión. El espectro más simple que existe en la naturaleza es el espectro del hidrógeno, el cual consiste en una serie regular de líneas espectrales y sus longitudes de onda pueden expresarse a través de una simple expresión matemática. En 1885, Balmer propuso una expresión empírica para calcular las diferentes longitudes de onda del espectro visible. En 1890, Rydberg propuso una expresión para calcular las distintas longitudes de onda pertenecientes a las distintas series observadas tanto en la región ultravioleta como en la infrarroja. Para entender por qué el hidrógeno emite de esta manera cuando está excitado, necesitamos revisar algunos hechos históricos. En 1897, Joseph John Thomson descubrió el electrón y propuso un modelo para los átomos donde los electrones estaban incrustados dentro de una masa de carga positiva. En 1911, Rutherford midió la dispersión de un haz de partículas alfa al chocar contra una fina lámina de oro. Como resultado, propuso un modelo en que el átomo consistía en su mayor parte en espacio vacío, con toda su carga positiva concentrada en el centro de un volumen muy pequeño rodeado por una nube de electrones. Es, por tanto, un modelo físicamente inestable, puesto que desde el punto de vista de la física clásica, Niels Bohr en 1913 estableció los siguientes postulados para explicar el espectro del hidrógeno. Primero, los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares bajo la influencia de la atracción de Coulomb entre el electrón y el núcleo y obedecen las leyes de la mecánica clásica. Segundo, los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo en aquellas órbitas en las que el momento angular del electrón es un múltiplo entero de la constante de Planck dividida por 2pi. Y n es un número entero llamado el número cuántico principal, que es 1 para la primera órbita, 2 para la segunda, etc. Tercero,
Un electrón que se mueve en una órbita permitida no irradiará energía electromagnética a pesar de estar constantemente acelerado. Cuarto, cuando un electrón pasa de una órbita externa de mayor energía a una interna de menor energía, la diferencia de energía entre las dos órbitas se emite en forma de radiación electromagnética y la absorbe al pasar de una órbita interna a otra más externa. En esta teoría se establece un vínculo entre el espectro y la estructura atómica. Con la llegada de la mecánica cuántica y el descubrimiento del spin electrónico y el spin nuclear, fue posible comprender los espectros complejos como los pertenecientes a elementos con muchos electrones de valencia. Cabe señalar que los valores de los niveles de energía de las órbitas del hidrógeno calculados a través de la teoría de Bohr son los mismos que los calculados con la ecuación de Schrödinger, y en ambos casos los niveles de energías dependen únicamente del número cuántico principal n. La figura muestra los niveles de energía y las transiciones entre ellos que dan lugar a las diferentes series del espectro del hidrógeno. Ahora, el proceso de emisión o de absorción se puede describir en términos de la estructura atómica. Un dato importante que se observa es, por ejemplo, un electrón que se encuentra en el nivel 4 puede hacer una transición al nivel 1 o puede hacer una transición al nivel 2 y luego al nivel 1, o también puede hacer una transición al nivel 3, del nivel 3 para bajar al nivel 2 y finalmente del nivel 2 para bajar al nivel 1. En todos los casos, la energía total emitida en forma de energía electromagnética para pasar del nivel 4 al nivel 1 es siempre la misma. Pero esto quiere decir que el electrón que está en el nivel 4 tiene una probabilidad de decaer al nivel 1, otra probabilidad de decaer al nivel 2 y otra de decaer al nivel 3. Estas probabilidades se pueden calcular tanto experimental como teóricamente. Para comprobar y comprender estas probabilidades de transición, primero analizaremos los mecanismos de interacción radiación-materia. Supongamos por simplicidad que tenemos solo dos niveles de energía, E1 y E2, con E2 mayor que E1. Vemos en estos casos, estos dos niveles se pueden conectar a través de tres procesos radiativos. Un átomo en el nivel E2 puede hacer una transición espontánea al nivel E1 emitiendo un fotón de energía igual a la diferencia entre los dos niveles. La probabilidad por unidad de tiempo de que se lleve a cabo este proceso viene definida por el coeficiente A21 y por lo tanto el número de transiciones por segundo será A21 por N2, siendo N2 el número de electrones que se encuentran en el nivel E2. Si el átomo está en el nivel inferior y está a su vez inmerso en un campo de radiación electromagnética de densidad ρ, y con las frecuencias adecuadas, el electrón puede absorber un fotón de energía igual a E2 menos E1 y dar un salto al nivel superior.
La probabilidad de que ocurra esta transición es proporcional a la densidad de radiación, o sea, B12 por ρ. Finalmente, si un átomo está en el nivel E2 y en presencia de una densidad de radiación, puede ser perturbado por un fotón de energía igual a E2 menos E1 y hacer una transición al nivel E1. Tanto el fotón perturbador como el fotón producido por la transición están acoplados en fase y dirección de propagación. La probabilidad de que esto ocurra es B21 por ρ. Los procesos radiativos tienen una probabilidad de ocurrencia. En el caso de absorción y emisión estimulada, estas probabilidades dependen del valor de la densidad de energía espectral. Los coeficientes A21, B12 y B21 se denominan coeficientes de Einstein. Si bien estos coeficientes dependen solamente de las características del átomo o ión en el cual se establece el proceso radiativo, en un plasma cuyos átomos o moléculas se encuentran en equilibrio termodinámico, es posible establecer las relaciones entre los coeficientes de Einstein. Por tanto, primero debemos establecer en qué condiciones un plasma se encuentra en equilibrio termodinámico. Podemos decir que un plasma está en equilibrio térmico si todos los parámetros que lo describen, tanto desde el punto de vista termodinámico como radiativo, están representados por ecuaciones de equilibrio gobernadas por la misma temperatura T. En concreto, en un plasma en equilibrio térmico, la distribución de energía cinética de los electrones y átomos viene dada por la distribución de Maxwell. La excitación de los átomos sigue la distribución de Boltzmann. El equilibrio entre los diferentes estados de ionización viene dado por la ecuación de Saja-Boltzmann y la distribución de energía de la radiación emitida viene dada por la ecuación de Planck, cuerpo negro. En el equilibrio térmico, cada proceso es exactamente equilibrado por su proceso inverso. Excitación, desexcitación, ionización, recombinación, emisión, absorción, de acuerdo con el principio de balance detallado. En el sistema de dos niveles, el intercambio de átomos o moléculas que pasan de un nivel a otro no solo se lleva a cabo por procesos radiativos, sino también por procesos colisionales. Principalmente, los electrones chocan con los átomos que están en un cierto nivel, haciendo que este átomo haga una transición al otro nivel. En este esquema de dos niveles, la variación temporal del número de electrones que se encuentran en el nivel 2 es igual a menos la variación temporal de los electrones que se encuentran en el nivel 1. Matemáticamente se escribe como, y la probabilidad de hacer una transición del nivel I al nivel J debido a
a una colisión es Ne por C sub IJ por Ni, donde Ne es la densidad electrónica, C sub IJ la probabilidad de transición de colisión entre los niveles I y J, y Ni es el número de átomos en el nivel I. De acuerdo con el principio de balance detallado, la cantidad de átomos que alcanzan el nivel E2 a través de colisiones debe ser igual a la cantidad de átomos que decaen al nivel 1 debido a procesos de colisión. Por otro lado, el número de átomos que decaen radiativamente al nivel 1 debe ser igual al número de átomos que alcanzan el nivel 2 absorbiendo un fotón. Expresadas en ecuaciones y teniendo en cuenta que en condiciones de equilibrio el número de átomos que se encuentran en un determinado nivel es constante, estas relaciones se pueden escribir de esta forma. De acuerdo con estas relaciones y teniendo en cuenta que si el plasma está en equilibrio a la temperatura T, la relación de población de niveles de energía vendrá dada por la ecuación de Boltzmann y estará inmerso en un campo de radiación correspondiente al cuerpo negro. Podemos ver que la emisión espontánea es mucho más probable que la inducida. Para temperaturas de 1000 grados Kelvin se cumple en el rango óptico ultravioleta o superior. Sin embargo, a temperaturas para la región de microondas, donde la energía del fotón es mucho menor que kT, la emisión estipulada puede ser importante. Aquí tenemos las relaciones entre los coeficientes de Einstein cuando el sistema está en equilibrio termodinámico. Es importante mencionar que la radiación luminosa es la primera en romper con el principio de equilibrio detallado, debido a que el plasma no es completamente opaco a la radiación y por lo tanto su radiación no corresponde a un cuerpo negro. Si la energía asociada con la radiación es mucho menor que las otras involucradas, se puede suponer que las desviaciones del equilibrio térmico debido a las pérdidas por radiación no afectan los otros equilibrios termodinámicos. Bajo estas condiciones, se dice que el sistema está en equilibrio termodinámico local. En un plasma en equilibrio térmico local, la temperatura de excitación de los átomos y los iones, ecuación de Boltzmann, está determinada principalmente por las colisiones inelásticas con los electrones y no se ve muy afectada por las pérdidas de energía debidas a la radiación. El número de colisiones por unidad de tiempo es directamente proporcional a la densidad electrónica y depende de la temperatura. El criterio de McWhirter establece bajo qué condiciones un sistema está en equilibrio termodinámico local.
delta E es la mayor diferencia entre dos niveles adyacentes. Si un plasma se considera delgado, es decir, la absorción de fotones dentro del plasma es insignificante, entonces la intensidad de una línea espectral generada por las transiciones entre los niveles E sub K y E sub I estará dada por la probabilidad de emisión A sub KI multiplicada por el número de átomos encontrados en el nivel K. Usando la ecuación de Boltzmann para determinar el número de átomos que se encuentran en el nivel K, tenemos que la intensidad se expresa de este modo. Aplicando a esta expresión logaritmos, se tiene, y esta expresión representa una línea en el plano definido por el logaritmo de la intensidad multiplicada por la longitud de onda y dividida por la degeneración del nivel y la probabilidad de transición versus la energía del nivel superior. Este diagrama se conoce como un diagrama de Boltzmann. A partir de la medida de la pendiente de esta línea, es posible determinar la temperatura del plasma. Este proceso también se puede utilizar para la determinación de las probabilidades de transición a sub KI. Supongamos que tenemos un gráfico de Boltzmann generado por el mayor número de líneas, de manera que el error al determinar la pendiente es mínimo. Si se conoce su nivel superior y su degeneración para una línea espectral, es posible determinar el valor de la probabilidad de transición que le corresponde para que la línea se ajuste al diagrama de Boltzmann. Otro procedimiento que se puede utilizar para determinar la probabilidad de transición espontánea es el breaking ratio. De acuerdo con la expresión para la intensidad de una línea espectral, la relación de intensidades entre las líneas que tienen el mismo nivel superior o pertenecen a niveles cuyos valores son muy cercanos es, en este caso, se puede obtener un valor relativo o absoluto de la probabilidad de transición si se conoce el valor de una de las probabilidades. Este procedimiento implica la medida muy precisa de las intensidades de las líneas, como también un análisis previo si las mismas no están absorbidas o superpuestas con otras líneas. De acuerdo a la mecánica cuántica, la probabilidad de transición espontánea entre los niveles E2 y E1 está dada por la siguiente ecuación, donde Φ2 y Φ1 son las funciones de onda de los niveles E2 y E1 respectivamente. Epsilon 0 es la permitividad del vacío, G2 es la degeneración del nivel superior, nu es la frecuencia de la transición
y M1 y M2 son los números cuánticos magnéticos correspondientes a las funciones de onda psi1 y psi2. Se define el line strain como, y en este caso los coeficientes de Einstein se pueden expresar como de este modo. Mediante programas de cálculo tales como el Hartree-Fock relativista, es posible calcular, entre otros parámetros atómicos, las probabilidades de transición. Para ello es necesario un profundo conocimiento del método autoconsistente de Hartree-Fock y de los parámetros involucrados en todo el proceso de cálculo, tales como integrales directas y de intercambio, denominadas integrales de Slater, integrales de interacción de configuraciones, parámetros, spin-órbita, etc. Por ello, se recomienda fuertemente estudiar el libro de Robert D. Cowan, The Theory of Atomic Structure and Spectra, antes de comenzar con el manejo de este tipo de programas de cálculo. El programa Hartree-Fock relativista consta de 3 programas: el RCN33, el RCN2 y el RCG. El cálculo comienza con el programa RCN33, donde se ingresan las configuraciones del átomo o ion a estudiar. Pueden ingresarse configuraciones pertenecientes a una paridad o pueden ingresarse configuraciones de las 2 paridades. Las transiciones dipolares eléctricas se producen entre configuraciones de distinta paridad. Regla del aporte. En la diapositiva vemos como ejemplo algunas de las configuraciones pares e impares del aluminio. Del RCN33 se obtienen las energías promedio de las configuraciones ingresadas y los parámetros atómicos para cada una de ellas, tales como las integrales directas de intercambio, el parámetro spin-órbita y las funciones radiales. El RCN2 toma la salida del RCN33. De este programa se obtienen las integrales de interacción entre las distintas configuraciones de una misma paridad. Si se ingresan configuraciones de ambas paridades, entonces el RCN2 nos dará las integrales de interacción correspondiente a cada paridad y los elementos dipolares eléctricos entre configuraciones de distinta paridad y que permiten el posterior cálculo de las probabilidades de transición. Con la salida del RCN33 y RCN2 se construye una entrada para el programa RCG. Este programa calcula todos los valores teóricos de los niveles de energía de todas las configuraciones ingresadas y el porcentaje de composición de cada nivel. Si se incluyeran configuraciones
de las dos paridades se obtienen las probabilidades de transición, las intensidades de los osciladores y el tiempo de vida media de cada nivel. El cuarto programa, el RCE, tiene como entrada los valores conocidos de los niveles de energía experimentales del átomo bajo estudio. Usando un proceso de mínimos cuadrados, ajusta los parámetros de energía Fk, G sub k y spin órbita y vuelve a calcular los nuevos niveles de energía teóricos. A través de la desviación estándar entre los niveles de energía teóricos y experimentales se puede estimar la precisión de los valores predichos. Una vez que se obtiene un buen ajuste, estos parámetros se inyectan en el código RCG y se obtienen mejores valores para las probabilidades de transición y la vida útil, la vida media de los niveles. Cabe destacar que durante todo el proceso de cálculo, los parámetros pueden mantenerse fijos o pueden estar liberados. También pueden escalarse por un factor determinado. Para ello es necesario un conocimiento profundo del significado físico de cada uno de los parámetros con el objeto de decidir correctamente dentro de qué valores pueden variar los mismos dentro del proceso de cálculo. En esta referencia que se adjunta, se pueden obtener información acerca de este tipo de cálculos. Por último, cabe mencionar que las probabilidades de transición se clasifican de acuerdo a su precisión de la siguiente manera.